A ver. Cuca, que te voy a contar todas las noticias del día de ayer. Vamos a arrancar con... ¿Están ricas? Te pone cuca. Se pone re cuca. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el día de ayer, porque además de todo lo que veníamos contando, hubo sesión en la Cámara de Diputados, adentro del Congreso, pero también hubo movilización en las afueras. Como todos los miércoles, los y las jubiladas estuvieron allí para reclamar, como cada semana, por sus derechos, por una jubilación mínima que alcance para pagar y para vivir, por los medicamentos gratuitos, por el respeto básicamente que merecen por parte del gobierno nacional, tanto ellos como todo el pueblo argentino. Y una vez más la policía de la ciudad reprimió muy violentamente. Siempre los operativos son desproporcionados, acá lo relatamos miércoles a miércoles, pero en particular cuando salen de cacería es como un día en el que, bueno, vuelve a golpearnos la realidad de que la policía le pega a los viejos cada miércoles, así como vemos en las imágenes de ACVI, la Asociación contra la Violencia Institucional. Estuvieron reprimiendo, hubo varias personas heridas, hubo por lo menos 2 personas detenidas. 5 detenidos. 5 personas detenidas, uno de ellos un fotoreportero. Recién veíamos la imagen, cómo lo chupaban, este mecanismo en el cual, así, exactamente este video, para quienes no estén en YouTube, se ve el cordón de infantería avanzando por calle Callao en el sentido hacia el Congreso de la Nación. Un operativo distinto, nuevamente otro miércoles en el cual las fuerzas de seguridad eligen modificar el escenario, un vallado que se encargó de cortar la totalidad de calle Entre Ríos, pero garantizar la circulación de autos por Avenida Rivadavia, cosa que en su momento se usó como semaforazo. Cuando estaba en rojo la gente se metía a la calle, cuando estaba en verde dejaba circular los autos, que obviamente también había esta cuestión de solidaridad, ¿no? El famoso bocinazo solidario, en este caso con la lucha de jubilados y jubiladas, y después eligió marchar. Y se marchó hasta la calle Teniente Juan Domingo Perón, a 2 cuadras de Corrientes y Callao, que era el objetivo. ¿Qué fue lo que planteó la policía de la ciudad? Si pasan la calle Juan Domingo Perón, vamos a avanzar y vamos a reprimir. Esta fue la advertencia que le dieron a jubilados y jubiladas, que algunos siguieron en el curso, por lo menos hasta intentar llegar a Corrientes y Callao. Llegaron hasta Sarmiento y allí arrancó este despliegue policial en el cual, bueno, la infantería muy descocada. La verdad que estábamos ahí tratando de atender incluso a muchos de los jubilados y jubiladas que eran que se caían, como esta señora que va todos los miércoles también. Y una infantería que, insistimos, avanzaba sin cesar y sobre todo en clave de cacería, ¿no? Sí. La imagen del fotoreportero me parece que es la más concreta y la más ejemplificadora del modus operandi. Además de esta represión, como decíamos, que culminó con 5 detenidos, también es importante resaltar, como lo confirmaba el Pampa Matías Buzo, abogado de ACVI, que también fueron convalidadas imputaciones contra estos detenidos en su contra por atentado y resistencia a la autoridad. Otra herramienta disciplinante que utiliza la policía de Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, el gobierno de la Nación, para intentar limitar la presencia de jubilados y de manifestantes cada miércoles. A veces lo hace, a veces no, a veces simplemente detiene a las personas y luego las liberas. En este caso fue más allá e imputó contra los manifestantes por atentado y resistencia a la autoridad y daños, así que también será motivo para seguir charlando alrededor de estas causas que quieren imputarle a los manifestantes por hacer cumplir su derecho a movilizarse y expresar su descontento con las políticas del gobierno, así que también será tema para seguir abordando cada semana. Pero como le decíamos, mientras sucedía esto en las afueras del Congreso, adentro la Cámara de Diputados debatía un tema de temas, podemos decir, sí, porque se trató y logró la Cámara de Diputados convertir en ley la modificación de la normativa que regula los decretos de necesidad y urgencia para marcarle un límite al presidente Javier Milei, un debate muy caldeado que duró alrededor de 5 horas, en el que finalmente las distintas oposiciones lograron cosechar 140 votos afirmativos frente a 80 negativos y 17 abstenciones
para efectivamente lograr esta normativa que, como indicaban algunos diputados, no tenía la idea, la proyección de quitarle facultades al presidente de dictar decretos de necesidad y urgencia, pero sí limitarla en la medida que tengan que ver con cuestiones de necesidad y urgencia y no como se estuvo utilizando durante este gobierno, que hablamos de decenas de decretos en los que se firmaban desregulaciones, cuestiones particulares de agendas que le competen al Congreso de la Nación. Así que fue una tarde de varios cruces acusatorios, ¿no? El gobierno acusa que el peronismo intenta hacer esto para poner palos en la rueda al gobierno de Javier Milei, mientras que los opositores de los distintos bloques, no solamente Unión por la Patria, también el bloque de Democracia para Siempre, el bloque también de Encuentro Federal, tuvieron una presencia importante con las intervenciones en la tarde de ayer, pero básicamente ahora vuelve al Senado, ¿no? Sí. Esto porque ya venía con media sanción del Senado, ahora viene a diputados, es aprobada, pero con una modificación. Y ustedes, quienes tuvieron, como siempre decimos acá, ciudadanía, educación cívica, como no tuvo aparentemente el presidente Javier Milei, sabe que cuando una ley es aprobada por ambas cámaras, pero recibe de la última una modificación, debe volver, antes de ser promulgada, nuevamente a ser aprobada esta modificación por la primera cámara que la aprobó. De esta forma, ahora tiene que volver a la Cámara Alta, al Senado de la Nación. Votaron, como decíamos, a favor Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Ahora lo que cambió es modificarse el plazo de 90 días para alcanzar los decretos. Eso no alcanzó la mayoría absoluta, así que esa modificación va a volver al Senado para que la traten y vean si también la Cámara Alta le da el visto bueno a esta modificación, que, como decíamos, podría ser también, digamos, más allá de que siempre que la oposición logra aprobar algo es un golpe para el gobierno, acá estamos hablando de legislar en torno a una herramienta que el Ejecutivo lo venía usando en un modo bastante preocupante y autoritario, ¿no? Porque se utilizaba el decreto incluso para no poner en vigencia algunas leyes aprobadas por el propio Congreso. O incluso avanzar en discusiones de modificaciones de paquetes legales o modificación de hecho de situaciones que ameritan y ameritaban el paso por el Poder Legislativo. Con lo cual habla un poco de esto que venimos caracterizando de cómo este Poder Ejecutivo desoye y desconoce no solamente la división de poderes, el presidente lo dejó también muy en claro con el Poder Judicial cuando hizo hincapié a que él se había encargado de meter la presa a Cristina en esta entrevista con Majul, con lo cual habla también de qué manera este gobierno ha avanzado en clave de muchas de las discusiones que son necesarias que pase por el Poder Legislativo. Así que por lo pronto esto va a volver al Senado con la modificación y seguramente otro revés al gobierno. Recordemos que en el Senado hay una mayoría opositora mucho más sólida, o mejor dicho, mucho menos flexible que lo que puede ser la oposición en diputados, que a veces hemos visto, bueno, le han dado también algún pase al gobierno nacional para garantizar, entre otras cosas, parte de esta estructura de su política económica y que hoy parecen ir hacia atrás, por lo menos vetando a favor de limitar los decretos de necesidad de urgencia. Bien, bueno, tremendo la verdad lo que hizo el Senado, la Cámara de Diputados, perdón, en el día de ayer. Veremos ahora con los ojos en el Senado, pero además de tener novedades por parte del Poder Legislativo, tuvimos novedades del Poder Judicial, así que ayer la verdad que fue un día republicano de noticias. La verdad que... Si tan solo se respetaran, ¿no? Que cada poder haga lo que le corresponde y no que el presidente salga a rogarse haber condenado a una expresidenta, bueno, nos pondríamos un poco más contentos. Pero ayer hubo un pasito en el marco de justamente la causa que le imputa a los que intentaron realizar el asesinato, el magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Así que, Fran, si nos querés contar, nos metemos detrás de tu ojo, así como suena, para analizar la sentencia del día de ayer.
No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Un año y casi 3 meses después del inicio del debate en el juicio que tenía como acusados a Fernando Sabac Montiel, a Brenda Uliarte y a Carrizo, parte de los imputados en esta causa alrededor de lo que fue el intento de magnifemicidio de la expresidenta y ex 2 veces presidenta en ese momento que intentaron asesinarla, vicepresidenta en ejercicio y hoy presidenta del PJ, proscripta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió el día de ayer? El Tribunal Oral Federal número 6 le dieron 10 años a Fernando Sabac Montiel, 8 años a Brenda Uliarte. Fernando Sabac Montiel se lo unifican con otra causa, con lo cual la pena total es de 14 años. Estamos hablando de que son solamente estos dos los imputados que tuvieron una condena. Carrizo fue absuelto y algo de por qué Carrizo fue absuelto habla de un interrogante que ya tocamos una vez aquí en el momento del lente, que era la situación alrededor del teléfono de Fernando Sabac Montiel, y hablábamos un poco de los reclamos de los abogados, tanto de Sabac Montiel como de Brenda Uliarte como de Carrizo, alrededor de qué manera había llevado adelante la investigación la jueza María Eugenia Capuchetti. ¿Se acuerdan? La jueza que, entre otras cosas, por un lado, no avanzó en la investigación alrededor de la pista económica, ¿sí? Estamos hablando de, Sabac Montiel, más allá del odio anticuca que pueda tener. De los autores intelectuales, ¿no? Claro. ¿Qué llevó o quién puso la plata para todo el desarrollo también previo, ¿no? A intentar ejecutar este intento de magnicidio, y que, como dice Franco, más allá del odio particular que han dado en sus propias declaraciones, que sentía principalmente Sabac Montiel por Cristina Fernández de Kirchner y su deseo de verla muerta, más allá de eso, ¿quiénes son los autores intelectuales de esto, ¿no? A ir a un lugar en el que está Cristina, a hacer inteligencia previa y sobre todo, llegar a casi la concreción del hecho, o ¿no? quizás sí, pero digamos, aparecieron demasiadas pistas que daban cuenta de posibles autores intelectuales que no fueron abordados, judicialmente de la forma que deberían haberlo hecho. Imagínense que estamos hablando de algunos de personajes que no aparecen imputados en esta causa, ni siquiera investigados, por eso decimos la pista económica no se investiga, como tampoco lo que se denomina la pista Milman. Cuando hablamos de pista económica, vamos a poner el nombre y apellido, estamos hablando de Revolución Federal. Esta organización de jóvenes principalmente, con un rechazo muy fuerte a la política tradicional, con incursiones callejeras, sobre todo en el marco de la pandemia, desafiando el aislamiento obligatorio en su momento, planteando incluso situaciones como que el virus no existía y que esto era un control para mantenernos en nuestras casas, y aparecían en distintos lugares como el Obelisco, la Plaza de Mayo, con bolsas mortuarias, con orcas y otras performances, podríamos decir, que todas hacían alegoría a la muerte, en este caso, de los adversarios políticos. Acá no se avanzó en esa pista, una pista que es que uno de los referentes de Revolución Federal, llamado, se me fue el nombre de este muchacho, recién me acabo de acordar, Morel, Sebastián Morel, Jonathan Morel, perdón. ¿Por qué Sebastián? Bueno, Jonathan Morel es el muchacho este que supuestamente aprendió carpintería por YouTube, y de repente una empresa ligada a los Caputo Hermanos, escuchen los nombres también, Caputo Hermanos, le compra en distintas facturaciones un total de casi 13 millones de pesos. Esta es una muy buena nota que, si no me equivoco, es de Anfibia, ¿verdad? Una entrevista que hace, me parece que Anfibia, en esta carpintería. Este muchacho que había tomado, obviamente, un nivel de repercusión pública muy importante, producto de estas performances que hacía. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Parece, o mejor dicho, empresas de Caputo
de la zona de Neuquén y del sur argentino, le compran a este muchacho, como si no hubiese carpinterías en el sur argentino y como si no hubiese carpinterías que seguramente iban a poder proveer más barato de estos supuestos muebles, ¿verdad? Porque después lo que habría que ver es dónde están los muebles. Morel dice que entregó los muebles, porque obviamente salieron todas las facturas y eran parte del expediente judicial al que Capuchetti lo quiso fragmentar. Entonces, ¿cuál fue la condena del día de ayer? Solamente el hecho concreto del 1 de octubre. 1 de septiembre, yo siempre 1 de septiembre. 1 de septiembre. En el cual estas dos personas que vemos en pantalla fueron los que intentaron atacar a Cristina Fernández de Kirchner, concretamente Fernando Sabán Montiel gatillándole en su cabeza con eso que quedó filmado, obviamente en televisión, en una de las llegadas de Cristina a su domicilio, con una Versa Thunder 450, aparentemente gatillada con el seguro puesto. Cuando hablamos de gesto mafioso, hablamos de esto también. Yo recuerdo que en el momento que sucedió, destacábamos en este detalle no menor, a la hora de pensar en algo que sucedió, ¿no? Y que Cristina todo el tiempo lo decía, me quieren presa o me quieren muerta. En este caso fue otro de los avisos previo a la condena de Cristina, por la cual hoy está proscripta, fue el aviso de hasta acá, ¿no? No te presentes a la elección, no sigas jugando, no sigas desafiando en este caso a un sector del poder que, insistimos, como dijo Cristina y citamos, la querían presa o muerta. Concretamente entonces, 14 años es el total que va a tener Fernando Sabán Montiel detenido y Brenda Uliarte también, porque son 8, recuerden, más de 3 años y 6 meses es lo que se da como prisión efectiva, ¿sí? No en cumplimiento domiciliario, ni mucho menos. Además, son personas jóvenes. Obviamente, Brenda Uliarte, menos cantidad de años, producto de que no fue la que llevó adelante el hecho, pero sí fue una partícipe necesaria para este hecho, teniendo en cuenta también que habían desarrollado tareas de inteligencia y ellos mismos las habían dicho, ¿no? La banda de los copitos era porque andaban con los copitos de azúcar de colores haciendo inteligencia en el lugar. Obviamente que las preguntas que nos quedan pendientes, insistimos, no solamente es la pista del financiamiento y de Revolución Federal, que lo nombramos a Jonathan Morel, porque tenían lazos conexos con tanto Brenda Uliarte como Fernando Sabán Montiel y distintos personajes que participaban de estas convocatorias. Y por otro lado, la pista Milman, que era el momento en el cual un legislador, o mejor dicho, colaborador de un legislador, lo escucha en el Café Casablanca, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, decir a Milman: cuando la maten voy a estar camino a la costa. Cosa que sucedió porque Milman estaba camino a Pinamar en el momento en el cual intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Esto obviamente no solamente que no se avanzó, sino que Milman entregó un teléfono viejo porque dijo que había cambiado el celular. Entonces entregó un teléfono que justo había comprado más adelante, el 1 de septiembre. Bueno, después de esta sentencia por parte del Poder Judicial, Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su casa con un rosario, que bueno, se le pusieron los pelos de punta a Ledu Feynman, y con una virgen de Luján, la conocemos, la hermosa Virgen de Luján, bueno, que hubo una peregrinación muy importante el viernes pasado hacia la gran basílica que está aquí en la provincia de Buenos Aires. Aprovecho para mandar un saludo a mi tía, que caminó desde Chacabuco hasta Luján. ¿De Chacabuco hasta Luján? No sé si de Chacabuco, pero desde algún lugar fue. Un fuerte abrazo a todos. Caminó mucho, mandó muchos videos caminando, le mando un beso que ella siempre escucha. Un fuerte abrazo a todos los que estuvieron en la peregrinación. Decir que además que fue una cosa muy histórica emotiva para quienes la hemos visto de lejos, sobre todo. Sí. Así que yo nunca fui a la peregrinación. He ido para el último día, pero nunca peregriné. Así que son esas tareas pendientes que a uno en algún momento
las quiere cumplir. Pero bueno, Cristina entonces con la Virgen de Luján en el balcón ayer, luego de la confirmación de esta sentencia por parte de del tribunal. Y bueno, como decíamos que estábamos con varias noticias del día de ayer, cerramos con la última que tuvo que ver con, bueno, algo que golpeó fuertemente al mundo del fútbol. Ya se sabía las complicaciones de salud que venía atravesando el director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, también muy querido por la comunidad platense, por haber sido un histórico referente dentro de Estudiantes. Así que, bueno, fue una tarde muy movilizante para los hinchas del fútbol en general, con la partida de Miguel Ángel Russo. Sí, la verdad que muy triste. Como decimos, 69 años tenía Miguelo, como se le decía cariñosamente en el mundo del fútbol. Un tipo del fútbol, un tipo muy querido en el fútbol, no solamente por Estudiantes, donde se formó, donde jugó, donde, si no me equivoco, también salió campeón, en Boca, en la selección argentina, en los clubes en los que fue técnico. Un tipo profundamente solidario, muy sencillo para estar en el mundo de las cámaras del fútbol y sobre todo de la atención, no de la atención, y sobre todo también alrededor del mundo Boca, que está bien que seamos, en este caso, que sea bostero, pero decirles que obviamente el mundo Boca supera con creces lo que realmente sucede en otros clubes, cosa que a Miguel le preguntaban, ¿no? Cuando volvió luego de la pandemia, luego de una situación muy compleja, que no solamente fue el parate del fútbol, sino también un agravamiento en un cuadro de salud que lo hizo irse del club, habiendo salido campeón. Sobre todo esperando a la competición de la Copa Libertadores, el trofeo tan ansiado por Boca Juniors, del cual Miguel Ángel Russo es el último técnico que la levantó esta copa como técnico, con Juan Román Riquelme como jugador en ese 2007, con bueno, un nivel descollante, una copa que Boca la gana de punta a punta y que demuestra una superioridad increíble. Y tenemos esta frase, porque traje una frase muy linda de Miguelo, cuando le consultaban ya hace unos años, antes de este regreso a Boca, ¿por qué Boca? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no ir a un lugar más tranquilo? Una persona que está ya cursando los 65 años en ese momento, si no me equivoco, 64 años, y esto contestaba Miguel Ángel Russo. Un lugar mucho más tranquilo, digamos. Y no sería yo. ¿Sabes lo que no ser vos? Nunca te preguntaste no ser yo. Uno tiene que tratar de intentar ser uno, no hay otra forma, otra manera. Por eso Miguel Ángel Russo eligió, sin lugar a dudas, el banco de Boca y en este caso este hermoso club para vivir sus últimos días, lugar en el cual va a ser velado desde el día de hoy a las 10 de la mañana. En un rato se abre la Bombonera para comenzar el velorio a puertas abiertas. Hasta las 10 de la noche en la Bombonera se va a estar velando a Miguel Ángel Russo. Obviamente el partido jugado a Boca el sábado va a ser postergado este partido, teniendo en cuenta obviamente esta situación. Va a persistir el velorio el día viernes a la mañana. El viernes va a ser solamente de las 10 de la mañana a las 12. Obviamente después con el coche fúnebre se irá seguramente al entierro de Miguel Ángel Russo. Así que para el mundo del fútbol, un buen momento para despedir a uno de sus emblemas, campeón con la Argentina, campeón con distintos clubes y, como decíamos, muy querido en los clubes que ha pasado. Muy lindas despedidas del mundo del fútbol a Miguel, y obviamente un muy fuerte abrazo a la familia en este momento tan complejo. Como decía en la cuenta oficial, tanto Boca como la AFA, con profundo dolor, la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino.
Así que hoy, desde las 10 de la mañana, como decíamos, el velorio de Miguel Ángel Russo, que pidió descansar en paz con los colores de Boca puestos, con lo cual hay una muy linda frase que dice: morir en el puesto, morir en la estancia, y en este caso Miguel Ángel Russo hace honor a eso, y en este caso se va con los colores que tanta alegría le han dado, que son ni más ni menos que el azul y el oro. 2 minutos para las 10 de la mañana. Quédense del otro lado que hay mucho más de Será por las Malas. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede.